Mucha gente puso como un problema, como dilema, en el año 2020 el tema de salud o economía. Abrir o cerrar fronteras, cuarentena estricta o que la vida siga. El hecho es que todas esas alternativas que se planteaban eran falsos dilemas. De hecho, la evidencia empírica ha mostrado que eran dilemas que no eran contradictorios. Es decir, tú puedes mantener la sanidad pública y personal con una economía en funcionamiento. De hecho, los países que mostraron una mayor eh, cumplimiento estricto de cuarentena, países y regiones también, no tuvieron mejor desempeño que los países que tuvieron un sistema mucho más flexible y que se basa en la idea de lo que llaman cuarentena inteligente. En el caso de América Latina es verdad, ha tenido repercusiones importantísimas la pandemia, porque los países en su mayoría tomaron decisiones que iban más hacia cuarentenas muy estrictas, con lo cual generaron un problema muy grave, porque no solamente restringieron derechos fundamentales de las personas, sino que también no mejoraron el desempeño en términos de cuidado de salud. Y esas cuarentenas estrictas, o famosas cuarentenas estrictas, fueron mucho más dañinas, no solamente en términos de vidas, sino también en términos económicos. Hay un concepto que se usa que se llama exceso de muertes. ¿Qué son excesos de muerte? Si hacemos una especie de análisis promedio de la tasa de mortalidad por grupos etarios y sexo, uno encuentra, y un promedio, digamos, de unos últimos 3 años, uno encuentra que durante la pandemia hubo un incremento significativo de excesos de muertes no asociados con la pandemia. En el caso de Venezuela, por ejemplo, tenemos que la tasa de suicidio fue mucho mayor que los muertos, o ha sido mayor que los muertos por COVID, y mucho mayor incluso que los números de contagios en algunos casos. ¿Qué pasa con el tema del encierro? El encierro produjo problemas de depresión, produjo problemas de ansiedad. El cierre de escuelas afectó de manera importante el futuro de los jóvenes en términos de ingreso y esperanza de vida, y además generó problemas de depresión, problemas también asociados a pobreza. El cierre de la economía ha tenido efectos mucho mayores desde el punto de vista de la salud y de la vida de las personas que el mismo caso de la pandemia. Y eso ha agravado, en algunos casos, los problemas ya recurrentes de recesión económica que existían. Los organismos internacionales reportan un leve crecimiento, pero en el continente, a excepción de Venezuela, pero en Venezuela tenemos un problema. Las estadísticas no están de accesibilidad al público porque el organismo encargado de informar acerca de las estadísticas públicas no reporta. Ahora, ¿qué es lo que muestra la experiencia? Ejemplo, en Estados Unidos, un estado como California, que tuvo una cuarentena muy estricta, versus la Florida, que tuvo una cuarentena mucho más laxa, y que además no hubo cuarentena estricta como el caso de California, ha tenido mejor desempeño tanto en términos de contagios y muertes que lo que ha tenido justamente California. En el caso de Europa, los países nórdicos, que tenían un clima mucho más favorable a un tipo de pandemia como esta, como Noruega, Suecia, Finlandia, por ejemplo, la misma Alemania, pero sobre Noruega, Suecia y Finlandia, tuvieron un mejor desempeño, porque ahí ni siquiera tuvieron confinamientos estrictos, sino incluso en algunos casos ni siquiera se usó la mascarilla, y han tenido mejor desempeño que países como España, Portugal e Italia, donde tuvieron
confinamientos estrictos. Entonces, ¿qué es lo que uno ha aprendido? Hemos aprendido que la mayor estupidez humana es enfrentar una enfermedad del siglo XXI con tecnologías del siglo XIII. Hemos enfrentado con confinamientos una enfermedad que hoy en día se puede enfrentar de manera mucho más inteligente y mucho más eficiente. Y esa es la experiencia que hemos tenido. Hemos cometido la estupidez de enfrentar una enfermedad presente con tecnologías del siglo XIII.